essa sauce, mas isso precisa saber. Não achou piada. Gosto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos, permitirnos hacer este homenaje al doctor Mario Suárez. Muy bonita esta biblioteca, ¿no es? Muy bonita, Já sí, tinhas vindo señor. cá? Senhoras e senhores deputados, membros do corpo diplomático, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos à Biblioteca Passos Manuel da Assembleia da República. Começo a minha breve intervenção por saudar pessoalmente Maria Marta Esperança, política, jurista, académica, editora, autora e tradutora, que desde há muito se tem destacado na defesa e promoção da cultura e da língua portuguesas, agradecendo a sua iniciativa de homenagear Mário Soares com a tradução de uma das suas obras de referência, Um Político Assume-se, ensaio autobiográfico, político e ideológico, para a sua língua materna, o castelhano, e claro está de apresentar esta obra na Assembleia da República, Casa da Democracia, que tanto deve ao saudoso Mário Soares. Com a iniciativa de Maria Marta Esperança, a figura e o exemplo de Mário Soares estão agora mais acessíveis às novas gerações de latino-americanos, e esta é, sem dúvida, uma das melhores formas de perpetuar o seu legado. O legado da palavra, pela palavra escrita. Caras e caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, há 3 anos, quando o desaparecimento de Mário Soares, em 2017, foi unânime a constatação de que a dimensão do seu legado era demasiado grande para não ser lembrada frequentemente. Hoje, 7 de janeiro de 2020, 3 anos depois, a propósito da apresentação da tradução de uma das suas obras, somos firmes em concluir isso mesmo, que esta herança é tão forte que não será esquecida facilmente. Hoje, 3 anos envolvidos sobre o seu desaparecimento, é com o mesmo sentimento de saudade que recordamos Mário Soares e a sua vida de militância desinteressada pela democracia, por Portugal e pelos portugueses,
orientada por valores humanistas e princípios éticos e políticos que nunca abandonou até ao último dos seus dias. Uma vida intensa, corajosa, que o próprio resume no prefácio desta sua obra. E agora vou citar: vivi e acompanhei intensamente quase todo o contraditório e complexo século XX e este começo incerto e tão problemático do atual. É uma reflexão sobre esse longo e conturbado caminho, com altos e baixos, acertos e desacertos, vitórias e derrotas, ao serviço do povo português, a que me honro pertencer, que vos ofereço neste livro, uma espécie de autobiografia política e ideológica. Fim de citação. Minhas senhoras e meus senhores, neste ensaio autobiográfico, político e ideológico, Mário Soares dá a conhecer aquelas que foram as suas escolhas e as causas que liderou: a democracia, a descolonização, a Europa e a integração europeia, a abertura ao mundo. No essencial, o percurso de Mário Soares está tudo aqui. Coerente e forte contra a ditadura e a guerra colonial. Transparente quando tentou uma frente de esquerda que se revelou impossível em 74. Corajoso quando se aliou com todos os que temiam uma nova ditadura em 75. Primeiro-ministro com tolerância democrática nunca vista em 76, 78. Combatente por Portugal em 83 e 84 no Bloco Central. Extraordinário Presidente da República e de todos os portugueses entre 86 e 96. Crítico implacável do seu partido de sempre, o PS. Pioneiro nos alertas sobre as consequências da globalização, sobre as disparidades entre o Norte e o Sul da Europa, sobre os riscos de desintegração da União Europeia, sobre os resultados das políticas de austeridade com disciplina imposta. Do lado de Portugal, do constitucionalismo, do liberalismo, da República, dos ideais democráticos, contra o Portugal absolutista, conservador, tradicionalista e autoritário. Sempre coerente e consequente. Sempre corajoso, sempre presente nos momentos bons e nos menos bons. Sempre fiel às suas causas. Sempre com o espírito de permanente insatisfação democrática que o caracterizava. Minhas senhoras e meus senhores, Maria Marta Esperança dizia-nos há uns anos que, quando leu este livro, viu que o mesmo daria um grande filme. Podia perfeitamente sê-lo, o filme de uma vida, de que Mário Soares foi autor e protagonista. Uma vida que mudou a nossa vida coletiva, o que só está ao alcance de poucos, dos grandes, como grande era Mário Soares. Mário Soares foi um destes raros homens capazes de mudar as nossas vidas. E não é a sua vida que se confunde com a história da segunda metade do século XX português. É precisamente a segunda metade do século XX português que se confunde com a ação de Mário Soares. O país que hoje somos é o país com que Mário Soares sonhou, ainda muito por fazer, mas é um país democrático, europeu e aberto ao mundo. Muito obrigado. E para apresentar o seu trabalho, tem a palavra a autora da tradução, Maria Marta Esperança. Faz favor e muito obrigado mais uma vez. Señor doctor Eduardo Ferro Rodríguez, presidente
de la Asamblea de la República de Portugal, señoras ministras del despacho, señores miembros del gobierno, señores diputados, miembros del cuerpo diplomático, amigas y amigos muy queridos que nos acompañan esta tarde. Nos convoca esta tarde el recuerdo afectuoso y grato que tenemos del doctor Mario Suárez, que hoy, hace 3 años, ingresó a la inmortalidad. Y digo sin temor a equivocarme que ingresó a la inmortalidad porque los hombres tan comprometidos con el concepto de libertad, de democracia, de lucha por lograr el bienestar de sus compatriotas y del mundo entero, no mueren, permanecen para siempre en la memoria de la nación, de nuestra nación portuguesa, porque yo soy portuguesa por naturalización, entonces por eso lo siento como propio, como lo sienten todos y cada uno de ustedes. Y digo que el doctor Mario Suárez no murió porque él, en su ensayo autobiográfico, político e ideológico, nos decía que desde que fue consciente de que era una persona, descubrió que su pasión era la política, y ese fue su destino, la política, que por circunstancias de su vida lo llevaron a luchar, y toda su vida fue una lucha. Por eso cuando yo leí Mario Suárez, un político, asúmese, yo leí doctor Mario Suárez, el libro lo que describe es su lucha por la democracia. Entonces yo le propongo que, para no hacer una traducción literal del título, Mario Suárez, un político, se asume, digamos Mario Suárez o la lucha por la democracia, porque usted, doctor Mario Suárez, es la lucha, usted encarna esa lucha por darle a Portugal la dicha de vivir en democracia. Porque esa es, estamos en la casa de la democracia y no podemos olvidar que gracias a esa lucha el doctor Mario Suárez tenemos partidos políticos, podemos debatir en paz. Por eso nunca lo olvidamos, y más que hoy lo recordamos con afecto y gratitud. Y también hoy 7 de enero es un día en cierta medida anecdótico por este otro tema. Resulta que el libro dice, esta primera edición en español. Cuando el libro terminó, yo fui a mostrarle al doctor Mario Suárez el trabajo está terminado, que estaba ahí Víctor Ramalho. Yo no sé si estará aquí porque no tengo los óculos, no consigo ver de luz. Él estaba ahí y yo le pregunté, doctor Mario Suárez, ¿cómo le pareció la traducción? Y él dice, me gusta que está hecha en un español sencillo, que se comprende, porque yo lo que quiero es que el pensamiento político sea transmitido más a la masa, a las personas del común, a las personas humildes, porque para esas fue que yo escribí. Y yo me quedé tan satisfecha por eso, porque precisamente eso es lo que yo pretendía, que las ideas del doctor Mario Suárez, que son las ideas socialistas, vayan al otro lado del Atlántico y estén además en todo el mundo hispanohablante, porque es la óptica de Portugal de cómo hacer una vida mejor, que es lo que nos une a todos. Finalmente todos queremos es eso, que los pueblos tengan un bienestar. Y esa vez yo le pregunté al doctor Mario Suárez, más ¿quién va a hacer un prólogo a esta primera edición en español? ¿Quién lo puede hacer? Y él nos dicen esa vez, que estaba ahí también el doctor Carlos Barroso, y él dice que le gustaría que fuera Rodríguez Zapatero. Pero en ese momento acababa de ser elegido Pedro Sánchez, el que hoy parece que en España consiguió la cosa, no sé, parece que lo logró. Bueno, y entonces el doctor Mario Suárez dice, ese es un joven, y yo admiro a ese joven. Y entonces el doctor Mario Suárez escribió una carta que dictó allá, porque él no escribía en computador, dictó, y para que yo fuera a Madrid, a la calle Ferraz, a procurar el prólogo. Y entonces decía que él admiraba a ese joven. Y vean que el doctor Mario Suárez tuvo buen ojo, ¿no? Porque ahora él, pues hoy 7
de enero, pues ahora Pedro Sánchez continúa pues su trayectoria en una, digamos, coherencia también con este mismo pensamiento. Este libro, como decía el doctor Eduardo Ferro, el 9 de diciembre del 2015 lo presentamos en el Salón Noble de la Cámara de Lisboa. Casi todos ustedes estaban allá, porque hemos establecido una relación de confianza y de amistad y de admiración permanente y constante por el doctor Mario Suárez, que no cesa, sino que continúa y aumenta porque sus ideas están vigentes. Y cada día nosotros las materializamos, y cuando las materializamos es su espíritu el que nos impulsa a avanzar. Y entonces, en esa época se presentó el libro el 9 de diciembre. Aún teníamos la presencia del doctor Mario Suárez. Ahora que el doctor Mario Suárez ha ingresado a la inmortalidad, yo decidí hacer un suplemento que incluye todos los discursos que fueron pronunciados en el funeral de Estado y en el primer año de su fallecimiento. ¿Y por qué hice eso? Porque esas son piezas magistrales que describen la personalidad y lo que es y significa el doctor Mario Suárez para Portugal y para el mundo de los demócratas. Es que ahí está la grandeza. No es solamente una figura para su país, es que las ideas trascienden las fronteras, y él nos enseñó la importancia de defender la democracia para hacer una democracia plena, económica y política. Entonces, pues por eso hice adicioné el libro con ese suplemento. Tiene los discursos del doctor Marcelo Rebelo de Sousa, tiene los discursos del señor Eduardo Ferro Rodríguez, del señor Fernando Medina, todos los discursos que se pronunciaron, porque si esto es leído al otro lado del Atlántico, las personas van a ver de otras palabras, porque el ensayo es un ensayo autobiográfico, es lo que dice el doctor Mario Suárez de él, pero con el suplemento es qué dicen los otros de él. Esa es la importancia de este suplemento. Terminada esta segunda edición, entonces yo falé con el doctor Carlos César, que era el presidente continúa a ser, ¿no? El líder del partido en ese momento, y yo dije, presenté el libro a él le gustó, y pensamos entonces que era la oportunidad de rendir un homenaje al doctor Mario Suárez. Y entonces eso es lo que nos ha permitido estar hoy aquí. Porque, repito, esta es una figura que simplemente ingresó a la inmortalidad. Ahora más que nunca el doctor Mario Suárez está con nosotros, porque sus ideas están vigentes, porque nos acompañan y nos impulsan a seguir y a salir adelante. Así que yo doy las gracias a usted, señor presidente, por haber permitido realizar este acto tan hermoso de amigos y de admiradores del doctor Mario Suárez, de su ideología, y amantes de Portugal y de la democracia. Y también doy las gracias a los otros doctores que apoyaron la idea, como el doctor Carlos César, al doctor George Lacao, y como no, al equipo que trabajó aquí con el doctor José Manuel Araujo y todas las personas que han hecho realidad esto. A todos y cada uno de ustedes les agradezco su presencia, y sobre todo admiro su vocación demócrata y su deseo de continuar luchando, como lo decía el doctor Mario Suárez, para hacer de la democracia una realidad y una vivencia que logre por el bienestar. Muchas gracias a todos ustedes, y nuestra eterna gratitud al doctor Mario Suárez. Obrigado, Mario Suárez, o como dirían al otro lado del Atlántico, muchas gracias, Mario Suárez. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Hoje é realmente um dia importante. Mário Soares gostaria de
estar aqui connosco e possivelmente estará a outros níveis para poder testemunhar como em língua castelhana, mas com um amor universal, a autora o descreve e à sua história e ao seu combate político de tantos e tantos anos. O Mário Soares faz falta certamente aos seus, à sua família, faz falta, muita falta ao Partido Socialista pela sua crítica permanente. A palavra construtiva não é uma palavra que eu gosto muito, porque às vezes as críticas não têm que ser necessariamente construtivas para serem críticas e para chegarem a bom porto, e faz muita falta a Portugal, porque, como disse antes, a segunda metade do século XX português confunde-se muito com a ação, com as palavras e com as ideias e com as ações práticas de Mário Soares em todos os momentos. E, ao contrário de mim e de muitos outros que estarão nesta sala, Mário Soares, fazendo agora o balanço da sua vida, esteve sempre do lado certo, em todos os momentos. E aquilo que muita gente achava que eram oscilações táticas, não, era apenas uma coerência estratégica e política e ideológica de toda uma vida. E, portanto, este testemunho e este testemunho também do que se passou no ano seguinte ao seu falecimento é algo que nós só podemos agradecer à Marta Esperança e ao seu esforço, e também agradecer a todos aqueles que aqui estão hoje presentes. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. E pronto. Hoje não podia sair dali, que já vou aqui as... Eu já sei. Então ontem acharam que eu estava a falar com o André Ventura. Ok, vamos estar assim.